tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Viviana. Qué gustazazo tenerlas conmigo. Verdadero placer. Qué gusto verlas. Ahí te estoy escuchando, Sandra. Hola, tía. Qué bueno. Hola. No, pensé que estaba sin audio. Estoy contenta de estar aquí hoy acompañándolas. ¿Cómo están, niñas? Bueno. Qué bueno. Bueno, entonces vamos dándole principio a esto mientras se nos junta alguien más y o si no, qué rico. Entonces vamos a estar nosotras. Y el tema que hoy me ocupa, o del que vamos a tratar hoy, es acerca de la oración. De la oración. Si alguien quisiese decirme qué significa o qué resuena con ustedes. Angelita, buenas tardes. Elba, cuando decimos orar, ¿qué es orar para ustedes, de acuerdo a sus corrientes o creencias? ¿Alguien que me quiera decir? Para mí orar es hablar con Dios. ¿Hablar con Dios? Sí, me desahogo, le cuento mis tristezas, mis angustias, mis preocupaciones. Es como eso, pienso yo. Entablar una conversación directa con Dios. Perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo o que tenga una idea diferente? ¿O coincidimos todas en lo mismo? Yo coincido con ella porque pues, yo oro, rezo y es comunicándome con Dios. Perfecto. Desde mi interior. Perfecto. Conectando, mejor dicho, conectándonos. Conectándonos con Dios. Perfecto. Bueno, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, quiero, antes que nada, antes de cualquier otra cosa, quiero recordarles, por favor, que tengamos en cuenta o que tengan en cuenta, no manejo ninguna corriente religiosa, no es el espacio, no se trata de religión alguna, no tengo ninguna inclinación o creencia religiosa, pero sí respeto absolutamente todas las religiones. Tengo un respeto absoluto por ellas, aunque yo no practique ninguna. Mi inclinación es más hacia la espiritualidad, es lo que a mí más me ha funcionado y cada quien con su corriente obviamente pues se dirige a lo que cree, en lo que cree o a quien le cree, de acuerdo a sus creencias y punto que es extremadísimamente válido. Entonces, desde ese punto de vista y con esa aclaración, les quiero decir que realmente cuando nosotros oramos ya sea Dios, el universo, la divinidad, la energía, como se le quiera llamar, para mí son todos sinónimos. Entonces nosotros queremos que realmente cuando eso hacemos estamos en espera de que realmente eso que decimos, eso que pedimos, se nos escuchen, sobre todo que se lleven a cabo. Deseamos que esa divinidad, ese universo, esa energía, que ese Dios realmente intervenga en aquello que nosotros pedimos, en nuestros anhelos o necesidades, que ellos sean solucionados y concedidos. Es ese básicamente el propósito de nuestra oración, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí, estamos de acuerdo, dice Angelita, perfecto, Angelita. Entonces, estamos de acuerdo en que nosotros realmente lo que buscamos en la oración es eso, es que se nos escuche, que se nos atienda nuestros deseos, nuestras peticiones, como decía Ángela, le cuento mis situaciones, mis problemas, mis deseos y esperamos obviamente que esas sean concedidas. Ahora, cuando nosotros hacemos eso,
Pero resulta que pasa un día, una semana, 2, 3, un año, otro año, y hablo la mayor parte del tiempo en cualquiera de mis espacios. También hago un paréntesis, en cualquiera de mis espacios hablo más. Recuerden, me hago una interrupción aquí. Bienvenido, Augusto, un placer tenerlo. Gracias por estar. Hablo más desde mi experiencia. Buenas tardes, qué pena llegar tarde, pero aquí estoy. Qué bueno, gracias, Nico. Hablo más desde mi experiencia que de verdad desde el conocimiento. O sea, yo vengo de una corriente católica. Mi familia, soy criada en un hogar católico. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando pasa un año, 2 años, 3, una semana? Y yo siempre estoy orando, según yo, a Dios o en lo que yo crea, por X, Y o Z cosa, pero no se me da. No es posible que suceda lo que yo quiero o lo que yo espero o lo que considero que para mí es bueno, sobre todo. Entonces, a ver, quiero que hagamos una diferencia, lo que yo he encontrado en lo que es rezar y orar. ¿Ok? Entonces, a ver, rezar viene del latín recitare, recitar, o sea, repetir, recitar, es repetir o de memoria, ¿sí me entiendes? De memoria, como nosotros vamos a la iglesia o a la mezquita o donde sea, que les repito la corriente que sea que sigamos, y entonces repetimos una serie de oraciones, una serie de credos, incluso de cultos, que nos parece a nosotros que es lo que hacemos y que es con eso ya es suficiente. Eso es repetir, eso es rezar. Ahora, orar viene del latín orare, hablar, rogar, suplicar. Entonces, vemos ahí claramente la diferencia de lo que es rezar y de lo que es orar. Ahora, me remito por decirlo de alguna manera, a las pruebas, y hay un libro que es el best seller a nivel mundial de todos los tiempos, que para mí en lo absoluto tiene nada que ver con religión alguna, y se llama Biblia. La Biblia. La Biblia nosotros regularmente la relacionamos con una religión, ya sean los evangélicos, los cristianos, los católicos, qué sé yo, pero relacionamos ese libro con religión, con creencia. Y en mi experiencia, en mi camino, me he dado cuenta que lo último que ese libro tiene que ver es con religión alguna. Ahora, haciendo referencia a lo que acabo de decir acerca de la diferencia entre rezar y orar, por ejemplo, si buscamos en ese libro, en la Biblia, que nosotros, por ejemplo, yo como católica, es el libro que seguimos y es el que el sacerdote o el pastor oeste se basa para darnos sus conceptos o para transmitirnos supuestamente la palabra de Dios o de lo que sea que creamos. Pero en ese libro, en San Mateo, capítulo 6 y versículos 6 y 7, dice lo siguiente, se lo voy a leer textualmente. Y orando, este es el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo digo yo, lo dice este bestseller que tengo aquí. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Ok? Me remito a ello porque nosotros tenemos mucha creencia y sabemos que de ahí es donde nosotros se supone que es el libro guía a nivel espiritual o religioso que seguimos. El problema para mí es que yo, por ejemplo, yo nunca sabía de ese libro porque siempre lo tomé fue como de religión. Entonces la Biblia, no.
Y no, les anticipo, no es un libro que yo me la pase leyendo o que yo me lo haya leído pues de punta a punta, no. Por eso me remito a las estas, porque en las averiguaciones y en el bucear, como me dice Alejandra, encuentro sencillamente esas cosas. Entonces nos queda claro que rezar y orar es diferente. Y en la Biblia, por lo menos, el rezar no es algo con lo que realmente vamos a ser escuchados. Les explico, porque alguien puede estarse preguntando, bueno, pero venga, de hecho, a alguien buscando yo información para este tema, le preguntaba por ahí a una que otra persona y me decían, no señora, pero venga, por ejemplo, la oración más divina que existe es el Padre Nuestro. Y eso hay es que repetirlo, el Padre Nuestro. Y efectivamente es muy cierto. El Padre Nuestro es lo más completo que existe en oración. Pero, ¿cómo rezamos, cómo oramos, cómo decimos el Padre Nuestro? Es que una cosa es que yo me siente, Padre Nuestro que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre, amén. Y otra cosa es que conscientemente, con mente, corazón, vida, espíritu, le preste atención y digiera realmente cada palabra. Ahora, el Padre Nuestro ni siquiera es que sea una oración. Les informo, el Padre Nuestro es un modelo, como los que me da, por ejemplo, Alejandra, poniéndola como ejemplo, y me dice, mira, este es el modelo para que tú lleves a cabo, por ejemplo, un plan empresarial. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto lo otro, y ya, concluyes tu negocio. Ese es el Padre Nuestro. Nosotros no nos percatamos de cómo empieza el Padre Nuestro, qué es lo que sigue, y si nos damos cuenta, lo último que pide es el pan de cada día. Pero nosotros regularmente lo hacemos es al contrario. Nosotros hacemos con Dios, el universo y la divinidad lo que nos apasiona, por ejemplo, hacer con los médicos. Yo voy al médico, doctor, mire que me duele muchísimo la cadera. ¿Por qué no me hace el favor? Me manda una radiografía, me manda estas pastillas que a mí me dijeron que eran buenas. ¿A qué voy donde el médico? Si le voy a decir a él cómo es que debe tratarme, ¿a qué voy? Pues hágase el tratamiento. Lo mismo hacemos con Dios, la divinidad del universo. No es, mira, yo deseo esto, si es tu voluntad, concédemelo. No, nosotros queremos es que sea como yo digo, cuando yo digo, como yo quiero. ¿Sí me hago entender? Ahora, vamos ahí más o menos claros, ¿están claros? ¿Estoy siendo clara, por lo menos? ¿Les dice algo lo que estoy diciendo o no? Una opinión. A ver, intervengan porque mientras yo descanso. ¿Alguien que quiera decir algo al respecto hasta ahora donde vamos? Ok, Tony. Lo que yo entiendo y lo que ves es así es. El Padre Nuestro es la oración universal que Dios nos dejó, ¿verdad? Para que nosotros fueras la guía. Porque si tú te das cuenta, frase por frase, oración por oración, es una guía de lo que debemos hacer. O de cómo debemos, comportar y eso. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, nosotros cuando oramos y nosotros realmente oramos es más como para imponer nuestra voluntad. Eso es lo que nosotros hacemos. Y son razones, por ejemplo, por las que realmente yo les quiero dejar acá, sobre todo el propósito mío de este espacio hoy, es dejarles, el objetivo final va a ser es dejar que nos quede claro por qué razón, porque nos sirve mucho a todas, a todos, por qué razón, por ejemplo, muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, nuestras peticiones no son escuchadas, ni se llevan a cabo, ni se nos da lo que necesitamos, lo que queremos o lo que pedimos.
Porque es que nosotros cuando oramos, prefiero usar la palabra orar, porque si ya encontramos cuál es la diferencia entre rezar y orar, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que nos inclinamos más por el orar, por esa conexión directa, no por esa repetición. Ya vimos en el bestseller libro La Biblia que repetir y repetir no es precisamente lo que nos van a escuchar. Es orar, es conectar, es, como dijo Lilian, es esa conexión directa con eso que yo creo, con esa divinidad, con el universo, con Dios, como le quieran llamar. Pero nosotros, la oración, almas mías, no es para imponer nuestra voluntad, sino para pedir que se haga la suya. Porque es que nosotros, recuerden que nosotros sufrimos de algo que a la mente le encanta y que vive íntimamente ligado con eso, y es el ego. Entonces, por eso es que nuestras peticiones regularmente van es desde ahí, desde el ego, desde la mente. Casi que no tenemos como esa conexión de espíritu, de alma, de corazón directa con él. Entonces, lo que pedimos o lo que deseamos es que realmente se imponer nuestra voluntad y no que se haga la suya. Ahora, cuando nuestras peticiones no son escuchadas, deberíamos tomar eso como la mejor oportunidad para reflexionar. Eso es como cuando nuestra relación de pareja o en la familia no funciona. Le damos y le damos y le damos y no. Lo mejor es entonces hacer un alto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Para qué lo estoy pidiendo? ¿Por qué lo estoy pidiendo? Y podemos, con esas preguntas, si buscamos en nuestro interior las respuestas, es más fácil encontrar el por qué nuestras peticiones realmente no son escuchadas o respondidas. Recuerden que regularmente es lo que yo me di cuenta en mi trayectoria y vida, es que casi siempre voy en contravía con la voluntad divina. Cuando en algún momento dije yo, toqué fondo y me solté y entregué todo, entonces me di cuenta que lo mejor para mí era la voluntad divina. Es que yo era precisamente el obstáculo. Yo era lo que intervenía entre lo que yo necesitaba, lo que yo quería y lo que era mejor para mí desde aquí, con mi mente, porque yo quería era esto, yo quería era tener esto, yo quería era estar aquí, yo quería, no era lo mejor para mí, ni era lo que necesitaba. Yo siempre insisto en lo mismo, cuando nos soltamos, cuando dejamos fluir, cuando le permitimos a Dios y a la divinidad, universo, como quieran llamarle, que trabaje, que haga lo suyo, créanme que lo de nosotros hacer es casi nada, es casi seguir. Y eso le podemos llamar sexto sentido, intuición, corazón, espíritu. Y eso es verdaderamente maravilloso. Entonces, cuando las cosas no se nos dan, es una muy buena oportunidad para corregirnos, para buscar las razones de por qué es que las cosas no se nos dan y encaminarnos por donde debe ser. Es algo que personalmente, por experiencia propia, lo garantizo. Ok, ahora, en el libro, por ejemplo, en el capítulo, en el de Jeremías, que aquí también lo tengo, Jeremías capítulo 29, 12 y 13, recuerden, es un bestseller, no tiene absolutamente nada que ver con religión. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí ve? No lo digo yo lo aprendí en el camino.
Y les repito, no soy asidua a la Biblia, la verdad que no. No soy. Me gustan más los cuentos de Condorito, para ser la verdad, para ser sinceras. Pero sí, también tengo necesidades, obvio. Y también tengo mis ratitos de que quiero y le pido. Pero como que la vida misma y el mismo Dios, el universo, la divinidad, me enseñaron a cómo pedir, a cómo es que se me concede. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, almas divinas, aprendí que no debo, por ejemplo, contarle mi historia. Es cambiar mi historia. Creo que alguna vez, o ustedes lo habrán escuchado en los sermones, o esto en donde quiera que, o si leen la Biblia, o van a cultos religiosos, o esto, por ejemplo, que hablan de la montaña. De la montaña, y que es el poder de mover la montaña. ¿A qué hace referencia, por ejemplo, la Biblia cuando habla de esa montaña? ¿Qué es realmente esa montaña? Esa montaña a lo que hace referencia es cualquier cosa. La montaña de deudas que tenemos, la montaña de conflictos personales que tenemos, la montaña de adicciones que tenemos, la montaña de pensamientos negativos que tenemos. ¿Ven? Lo que pasa es que Jesús, ese líder, siempre habló, fue de la manera en que habló, es porque recuerden que en ese tiempo la gente que le seguía y a quienes él se dirigía no era a personas brillantes como a las que yo me estoy dirigiendo hoy. No, él se dirigía era a humildes pescadores, analfabetas, ellos no tenían, entonces él les hablaba en ese lenguaje. Porque nosotros no le hablamos de igual manera a un señor o a ustedes, personas adultas, personas preparadas, estudiadas o lo que sea, que a un niño de 2, 3, 4, 5 años. O a una persona versada, por ejemplo, no se le habla ni se le trata igual que a una persona que tiene un nivel de educación bajo o en su defecto que no tiene educación. Esa es la razón por lo que en la Biblia la gran mayoría es de parábolas, historias, cuentos, pero hay que saberlas es identificar. Entonces a esa montaña y dice, no, o sea, en otras palabras, no le cuente a Dios, a la divinidad o al universo sus problemas. No te quejes. No le digas lo malo que está todo. No. Cuéntale a tus problemas, a tus situaciones, a lo que estás viviendo, lo grande que es la fe que tú tienes en lo que tú crees. Eso cambia la historia. No es contarle mis problemas, es decirle a mis problemas, a esa montaña, ¿sabes qué? Te mueves, porque mi fe es inamovible. Yo creo ciegamente en Dios, en el universo, en la divinidad. Y esto para mí es un puñito de arena y en eso realmente se convierte. Y se los estoy diciendo yo. Se convierte en un puñito de arena. Eso que vimos, esa montaña, se convierte en nada. Pero cuando lo hacemos de esa manera. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, las dificultades o los impedimentos para que una oración realmente sea efectiva, almas divinas, bellísimas mías, son, por ejemplo, la fe vacilante. Nosotros vamos a la iglesia o a la mezquita, como que se llama, bueno, donde quiera que sea que vayamos a orar o a pedir o lo que sea, o en casa nos arrodillamos y hablamos o oramos o pedimos. Y es muy probable que en ese momento, en esa porción de tiempo que le estamos dedicando a ese ser supremo, estemos hablando y haciéndolo con mucha fe. Pero ¿qué pasa después? Entonces, un impedimento para que él o la divinidad o como sea que ustedes le quieran llamar, realmente trabaje en nuestras vidas es la fe vacilante.
¿Por qué nosotros pedimos, pero pedimos casi que sin fe? Nosotros dudamos, vamos a pedir con duda. Yo quiero $1.000.000, pero yo estoy convencida, casi que creo que es imposible que me lo den, pero se lo estoy pidiendo a Dios. Pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a poder tener $1.000.000? Yo no lo veo posible, pero nosotros no recordamos ni estamos convencidos de que es que tener fe es creer justamente en lo que no se ve. A ver, les pregunto, ¿ustedes tienen la fe de que algo malo va a pasar? O sea, ¿la fe se relaciona con bueno o con malo? Alguien que por favor me quiera dar allí una respuesta. ¿Con qué relacionamos la fe? Yo tengo la fe de que me voy a caer y me voy a quebrar un hueso. O sea, tengo la fe de que la fe se relaciona con bueno o con malo. Óyeme, yo te... La Sí, fe puede, la fe puede hablarse de confianza. Es tener la confianza que algo va a suceder, que algo nos va a llegar o que algo no nos va a faltar, y de pronto un ejemplo de eso es el oxígeno. Nosotros respiramos y dentro de todas nuestras angustias que podamos tener en el día a día, nunca nos preocupamos, ¿será que al mediodía no voy a tener oxígeno? ¿O será que mañana no voy a tener oxígeno? No, es algo que tenemos la plena convicción que siempre está ahí para nosotros. Entonces la fe es enfocada a eso, a la confianza de algo que siempre va a estar con nosotros. Excelente, excelente. Y me dijiste una palabra clave. ¿Alguien más que quiera opinar algo, que quiera decir algo? Sí, yo pienso que corroborando lo que dice Gina Viviana, la fe es confianza. La fe es saber que yo sé que me va a pasar algo bueno. Que la fe para mí no es malo, es bueno. Total. La fe mueve montaña. Entonces, si yo tengo fe, yo sé que me va a ir bien. Con eso relaciono yo la fe. Perfecto. Exacto, totalmente. Los conceptos son claros. Y Gina Viviana dijo algo, por ejemplo, que me encantó porque es verdad. Por ejemplo, el aire. Cómo funcionan nuestros organismos, nuestros órganos, nuestro organismo en general. Nosotros no estamos preocupados, y de hecho, déjenme les aclaro, casi que paso a creer que mi Dios, el universo, la divinidad, o qué sé yo, en su infinita bondad y sabiduría, conociendo cómo íbamos a ser nosotros, por eso no nos dejó, por eso no confió en nosotros para que controláramos el aire y nuestros órganos. ¿El qué dijo? Yo le dejo a estos mensos para que sean ellos los que se pongan el aire, para que estén 24 horas y ahí estaríamos. Ay, venga, ¿será que? Ay, se me olvidó ponerme aire para mañana. Voy a amanecer muerta. O no me está funcionando el hígado. O, ay, se me olvidó poner a funcionar el colon. Entonces, ¿ahora qué hago? Terrible, terrible eso. Yo creo por eso la divinidad no nos confió eso a nosotros. Pero nosotros sí estamos plenamente confiados, seguros, convencidos de que yo me acuesto, no estamos preocupados por ello. Y que yo voy a estar respirando. Y mi corazón, mi hígado, mi riñón, todo igual está funcionando, que ya de hecho, solamente eso ya es un milagro. Pero fíjense nosotros cómo no, de esa misma manera, con ese mismo grado de confianza y seguridad, pedimos. Nosotros, yo tengo una serie de situaciones, sí, voy con fe, con confianza y pido, pero cuando salgo hablando de los mismos problemas que yo tengo. Lo que automáticamente está borrando lo que acabo de hacer, porque no salgo a decir, es como si yo sé con toda certeza que si yo le digo, por ejemplo, a mi papá, a mi mamá o un niño, lo que sea, ¿sabes qué? Papá me hace un favor y me regala $5. Yo sé con toda seguridad que me los va a dar. Yo no se los pido dudando. Bueno, a mi papá yo sí le pedía dudando, pero
pero no es actualmente el caso, no nos pasa hoy. Cuando nosotros pedimos algo, nos dirigimos regularmente a la persona o hacia el lugar donde sabemos con toda certeza que vamos a encontrar. Yo no voy a ir, por ejemplo, a una tienda de ropa a ir a comprar el mercado para la semana, porque yo sé que ahí no lo voy a encontrar. Yo voy con toda la certeza donde lo que necesito y pero cuando nosotros oramos, eso cambia. Porque ese es uno de los impedimentos. No tenemos fe plena y para ello yo tenía por aquí un pedacito. Por ejemplo, en Santiago, donde encontré, esto se encuentra en este libro Maravillosas Cosas, pero así rapidito. Santiago 1, del 5 al 7, él dice: y si alguno de vosotros tiene falta de fe o sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, dudar de que lo que yo pido, claro, no se me va a dar, casi que es faltarle al respeto, poner en tela de juicio el poder de esa divinidad, ese Dios o de esa fe que yo tengo. Entonces no tengo fe. No tengo fe. Nosotros pedimos, Señor, ay Dios mío, yo como quisiera que esto, pero no, yo sé que, yo sé que no. ¿Para qué? Eso a mí no, llevo tantos años pidiéndolo y estoy negando que eso sea posible. O sea, estoy dudando de la fe. Entonces, una fe vacilante realmente es algo que impide que realmente esa oración a nosotros realmente nos corresponda. Bueno, eso sería tanto como negar el carácter de Dios o de la creencia poner en tela de juicio, el poder y su bondad. Otro impedimento para que la oración sea efectiva es, por ejemplo, pedir mal. ¿Por qué nosotros pedimos mal? ¿O a qué hago yo referencia desde mi humilde punto de vista? El pedir mal. Porque nosotros pedimos es única y exclusivamente para que se satisfagan mis deseos. Para que apruebe, yo no le digo eso de que oro y es hablar con él, pues hablar con él es tú qué piensas. Mira, yo tengo como idea de esto, ¿qué será lo mejor para mí? Lo dejo en tus manos, esa es mi duda, esa es mi inquietud, es mi deseo, pero sé que para mí lo mejor que me puede pasar al respecto y suceder es lo que tú quieras. Amén, porque hecho está. No, señora, no es así. Eso lo he venido aprendiendo. Pedimos es para que Él, Dios, el universo, la divinidad, apruebe nuestros planes. Y mis planes pueden ir a hacerle daño al vecino, ¿no? Entonces hay el que se va a robar y se va a robar pidiéndole a Dios que no lo vaya a agarrar la policía. Hello. Porque así nos pasa. Bueno, así era yo. Así era yo. Iba a hacer una maldad y entonces pidiéndole a Dios que me fuera bien. Pero así somos. Si no es verdad, eso hacemos naturalmente. Y no es porque seamos malos o no es porque eso sea malo, sino porque obviamente estamos buscando como esa protección, pero es para que protejan nuestros planes. Ahora, lo que yo esté pensando ser o hacer es muy probable que para mí realmente no sea dañino o sea malo. Pero pregunto yo si para Dios, el universo, la divinidad, estoy pensando al otro qué tanto le voy a afectar o qué tanto le van a afectar mis decisiones o mis acciones. No nos interesa mucho, porque nosotros somos un tanto egoístas, somos un tanto para nosotros, para mí. Entonces lo que queremos es
que apruebe nuestros planes. Así es de que, pues es muy difícil. Ahora, lo que hablábamos antes, otro impedimento es pedir fuera de su voluntad. Eso es a lo que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, y lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, no es lo que yo quiera, no es lo que yo desee. Tenemos derecho a tenerlos claro. Si va, escúchenme muy bien, mire, ahí es donde lo que llamamos milagros. Si a mí se me da lo que yo deseo, es porque indiscutiblemente estaba alineada con la voluntad divina de que para mí era lo mejor. Entonces se da. Entonces se da. Entonces se da. Así es cuando pedimos con la voluntad divina. Ahora, si pedimos fuera de su voluntad, pues es muy difícil, porque la voluntad nuestra hacia nosotros mismos regularmente no es la mejor. Es la más, de hecho, equivocada. Casi siempre estamos equivocados realmente. Cuando oramos para que se haga su voluntad, entonces comenzamos nosotros a valorar lo que es la voluntad divina. Y entendemos y aceptamos con gratitud porque descubrimos que era lo mejor. ¿O no les ha pasado a ustedes? Cuénteme, alguien que me diga, si no les ha pasado que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer algo, insistimos y no se nos da y no se nos da, por alguna razón no se nos da y no se nos dio. Y finalmente o con el tiempo terminamos diciendo, ¡ah! Bendito sea mi Dios, ¿sí ve? No se me, ¿y qué tal? Menos mal que eso no se me dio, porque si se me hubiese dado, si me hago entender, ¿alguien ha tenido algún tipo de esa experiencia? Esas experiencias, menos mal que no pasó esto, porque si hubiese pasado, mira lo que me hubiese sucedido. O dice uno, me voy para Colombia. Por ejemplo, yo vivo en Los Ángeles, California. Para quienes no sepan, no me conozcan. Vivo en Los Ángeles. Yo digo, me voy para Colombia. Pero resulta que tenía viaje para Colombia, entonces se retrasó el vuelo. Fíjense, muchos ejemplos hemos visto en las noticias y mucha gente que lo dejó un vuelo y gracias, y maldijo y renegó porque tenía una reunión, porque tenía un encuentro con la amante y esa amante no era el único día que estaba libre del marido y no podía sino ese día, entonces reniega y no se le dio lo que iba a hacer. Para al final darse cuenta que el avión se varó, se estrelló, se chocó, ¿sí o no? Eso pasa mucho en la vida. A eso es que hacemos referencia a eso es que hago referencia cuando decimos pedir fuera de su voluntad. Entonces lo mejor es, como dicen los mexicanos, que aquí hay más de un mexicano, flojitos y cooperando, que fluya, dejémosle a él o dejémosle a lo que sea que creamos, el universo, la divinidad, a que se haga su voluntad. Es el ejemplo del Padre Nuestro. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hay algo que nos falta mucho en la oración, o por lo menos a mí me faltaba muchísimo, y tuve una grata experiencia, y fue la falta de generosidad. No sé si ustedes se dan cuenta o si devuelven la película o recuerdan cuando oramos o pedimos, nosotros lo hacemos para nosotros, por nosotros y los nuestros, pero casi nunca pensamos en los otros. Y les voy a cortar esto con un ejemplo que va a quedar súper claro. En alguna ocasión en la escuela donde yo estudiaba, hubo un paddle, ¿cómo se llama? Bueno, como una comida para todos, una comida. Y entonces la profesora me dijo, Connie, bendice tú la mesa. Yo ya tenía un poquito de claridad más o menos de lo que significaba orar, entonces yo oré. Entonces bendije los alimentos
agradecí por ellos, pero dentro de la oración que yo hice cortitita, yo agradecí por el proceso. Agradecí el proceso, por lo que fuésemos a consumir. Y agradecí las manos benditas que prepararon. Y terminó mi oración, y amén, y todo, o sea, desapareció toda la comida. Alguien después me dijo, una compañera, oye, me Consuelo, yo nunca había escuchado una oración así. La verdad, nunca había caído en cuenta que es cierto, nosotros comemos y de verdad detrás de esa cucharada de arroz que yo me mando a la boca, ¿saben la cantidad de gente que hay? La cantidad de gente que gracias a que yo compré esa librita de arroz, que alguien lo preparó y me lo estoy llevando a la boca, carajo, están comiendo y ha habido una cosecha y una cantidad de trabajo, y esa falta de conciencia de nosotros es lo que esas oraciones es el impedimento muchísimas veces para que nuestras oraciones, nuestras peticiones y deseos sean efectivas ante los oídos o la voluntad divina de Dios del universo. Además, otro que con este termino, los conflictos en las relaciones es otro impedimento para que nuestras oraciones, no sé si ustedes han escuchado a nivel Biblia o religión o lo que sea, que dice que antes de venir a mí a orar que vaya y que imagínense, pues a mí me decían eso, a mí me da vera risa, no, pues este sí está, que vaya y que perdone el enemigo. Pues me se trompo en la uña para ir donde el enemigo a decirle, venga, no, pero venga, o sea, todo bien, no pasa nada. Eso es muy difícil. Eso no es fácil de hacer o de sentir. Uno realmente eso como que choca con nuestros paradigmas, con nuestras creencias. Pero lamentablemente es definitivamente un impedimento para que nuestras oraciones sean al 1,000,000% escuchadas. Así de sencillo. Así de sencillo. Si nosotros no tenemos en cuenta esos punticos, el no ser indiferentes, por ejemplo, a la palabra o a lo que dice el universo, la vida, en ese libro que les digo, busquen y lo verán, cómo es que promete de cosas. Y no es que sea mentira. Lo que pasa es que nosotros no podemos darle esa certeza, esa credibilidad a ello. Pero sí he podido yo percibir en mi vida y en esa relación que es verdad. Lo que pido, quiero y deseo realmente así como que de la nada, como que sale, como que fluye, como que simplezas, cosas ínfimas, créanmelo, mis almas divinas, que así es. Entonces, si nosotros tenemos tan solo en cuenta eso de que, para ir concluyendo, que rezar es diferente a orar, que orar es tener una conexión directa con el mero, o con la mera, dependiendo, ya saben, pero tener la convicción. Yo tengo la fe plena, yo estoy plenamente convencida, mi fe es inamovible. Y yo cuando empecé a aprender esto, sinceramente les digo, con todo el corazón, desde lo más profundo de mi alma y por experiencia propia se los digo, no importa, no interesa, bellas almas, por qué instante o situación se esté pasando, por lo menos en mi caso. Pero como mi fe es inamovible, yo estoy plenamente convencida que lo que me está pasando en este instante es lo mejor que me está pasando. Es lo mejor que me está pasando, porque yo no cuestiono la voluntad. Yo no pregunto por qué, para qué. Yo lo vivo todo, aprendí a disfrutarlo todo, pero también aprendí a tener esa generosidad, a quitarle la cabeza a eso,
a quitarle la mente a eso. Entonces yo hoy amo igual al ratón que al león, a la maleza que a las flores, las rosas, lo que sea, o sea, yo al universo. Desde ahí entonces me siento ama, dueña y señora de todo lo que en ese bestseller dicen, no te preocupes, duerme tranquila, ¿por qué te preocupas qué vas a comer mañana? Has visto que los pájaros se preocupan y eso ha sido muy popular esos versículos. Y nosotros los escuchamos y en la iglesia nos lo dicen los sacerdotes, el rabino, el mezquita, los budas, todo, de cualquier corriente, porque he buceado por ahí, por esos lares, por diferentes, y incurrimos en lo mismo. Entonces, pues entendiendo de esta manera que nosotros lo único que necesitamos sería hacer es dejar fluir, entregar con plena convicción. Y si no la tenemos, pídala, 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 que hay y en abundancia y para todos. Así es de que esto, para ir cerrando, me encantaría escucharlos, que les quedó claro, si hay alguna pregunta, si quieren ampliar algo más, si quieren que pasemos aquí la noche, nos tomamos alguito, yo un chorrito de agua por lo pronto. O si ya me van a echar y ya tengo que cerrar aquí. Cuénteme, dime Alejandra, ¿quieres decirme algo? ¿Quieres decir algo? Por favor, ¿me quieres aportar algo? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto, gracias. Vale. No, me encantó, me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Aportar, no, todo llegó, yo vi que todas hicieron clic con muchas cosillas, así que me encanta que a todas les haya, a todos, por lo menos las personas que hemos podido ver sus rostros, les ha llegado. Buenas noches, Mildred, bienvenida. Buenas noches, gracias. También, antes de cerrar, los invito a las 7, nuestra coach Lilian va a presentar su ponencia de alimentación saludable y a contarnos cómo ella bajó 31.5 libras, es que creo, o cuántas son. Bueno. ¿Cuántas fueron, Lilian? Fueron 33.15 kilos. Eso, 33.15 kilos, entonces quienes quieran quedarse, mejor dicho, se quedan para lo que siguen, porque es acá mismo. Entonces, no sé si Connie ya nos das una conclusión, qué falta, ya, y te dejo muchas gracias, me encantó el tema, mucho. Muchísimas gracias. No, yo voy, porque también quiero muchísimo saber lo de los 33 kilos esos. A ver, yo cómo logro bajar siquiera uno, porque es que yo, barriguita de cervecero que tengo, sí. No te apures, Connie, que yo te lo doy personalizado a ti. Wow. Gracias, Lilian. Yo solamente quiero, para ir cerrando de verdad y darle el espacio a Lilian, es agradecerles profundamente a ustedes, la compañía, el que estén acá que hayan estado acá conmigo, solamente también esperando que cualquier palabra, cualquier frase, cualquier cosa que yo hubiese podido decir o transmitirle a ustedes que haya hecho clic en sus cabezas, si mañana se levantan no quejándosele a Dios de lo que les pasa, sino diciéndole a lo que les pasa, sabe que yo cuento con un Dios a todo dar, a todo taco, ya para mí eso hace la diferencia y valió la pena. Entonces, y nada, desearles lo mejor del mundo, que Dios les bendiga y les conceda muchísima abundancia, salud, bienestar, amor y paz. Los amo. Voy a leer comentarios. Ok, gracias. Por aquí Joaquín dijo, hola Connie, qué gusto escucharte, qué bueno. Ay, qué rico, Joaquín, gracias. Claudia, que algo bueno tiene que ver también con la certeza. Ángeles, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Total. Y de Joaquín, Connie, increíble tu mensaje, maestra de maestros, gracias, gracias, gracias. De Adela, bella Connie, pues no tenía ni idea que rezar y orar tenían significados diferentes. Amén. Gracias por abrir mi mente a esa interpretación. Angelita, Dios es amor y nos da libertad de interpretación de la Sagrada Escritura.
Claudita, Connie, mil gracias por este tema tan lindo. Ser agradecidos y con la fe de que este momento es el perfecto. Y Ángela, cuando uno tiene a Dios en el corazón, todo lo logra. Qué bellos mensajes. Perfecto, muy lindo, muchísimas gracias. Créanme que orar no es sencillamente una oración. Orar para mí, por ejemplo, para mí por lo menos, sinceramente, porque alguien dijo por allí de gratitud. La gratitud, ser agradecido sobre todo, ante todo y con todo es clave. La clave para obtener, para tener y para ser escuchado es agradecer. Y si nos vamos a ejemplos de lo que son las corrientes religiosas, recordemos que el líder, es que se ha distorsionado mucho sus enseñanzas, su palabra y todo esto, pero este líder Jesús de Nazaret, él antes de cualquier cosa que se hace, ¿qué era lo que hacía? Gracias. Por eso es que cuando la comunión bendijo el pan, ¿no? Y repartió, o sea, él primero bendijo un pedazo de pan y alimentó como a 5,000, hasta donde yo tengo entendido la historia esa. Entonces, primero, siempre la gratitud. Y la gratitud, para mí, en mi experiencia, realmente se convierte en un estilo de vida. Ser agradecido, con un corazón agradecido, ser humilde, ser humildes. Ser humildes no es ser allí, pobrecito, allá en el rincón, en el último, en el peor de los barrios. No. Eso es no estar claro y saber que puede ser rico y tener en abundancia. Ese es otro tema. Pero ser agradecidos y humildes se convierte en un estilo de vida. Entonces, difícilmente nos vamos a sentir, por ejemplo, en escasez o abandonados o solos, y lo vivimos todo a plenitud. Dios los bendiga. Rescatando todo lo que hemos escuchado esta noche, cuando hablamos de la forma de orar con Dios y de pedirle a Dios, vemos que cuando nosotros pedimos del ego, que era lo que escuchábamos, es muy diferente cuando pedimos desde el agradecimiento y desde la humildad. O sea, cuando pedimos nosotros en ese sentido, agradeciendo a la vida por un sueño más que uno quiere cumplir, por una meta más por cumplir, pero bajo esa óptica muy diferente a la del ego, yo creo que ahí la vida también empieza a mostrarnos las cosas de una forma diferente. Igualmente, en esa forma de servir, yo creo que con todo lo que uno va recibiendo en el camino y de pronto con un proceso que hemos empezado hace un poco tiempo de conocer un poquito más de esta parte espiritual, vemos que en el servir está la mayor satisfacción de uno. En el momento en que uno empieza a servir, son más las bendiciones, son más las cosas buenas que llegan para uno y para su entorno. Y ese servir no siempre es plata. Yo he escuchado esta semana un español y decía que él una vez al año se propuso hacer un diezmo educativo. Entonces, él su diezmo lo hace brindando precisamente unos temas de educación y de formación. Y son muchas las formas. Entonces, yo creo que el mensaje que nos queda aquí es esa forma de conectarnos con Dios y aparte de eso, la forma como retribuimos en nuestro alrededor también todas esas bendiciones que llegan, ¿no? Totalmente. Gracias, Andrita, por tu aporte. Maravilloso. Y sobre todo, excelentísima la conclusión. Gracias ahí por ese apoyo. Gracias por esa ayuda. Una conclusión fabulosa. Muchísimas gracias. Un abrazo.